El chirrido metálico de la carreta, un lamento oxidado que cortó la quietud opresiva del amanecer, se clavó en los oídos de Elías como una espina, rompiendo el ritmo monótono de sus días bajo el sol impiadoso. La polvareda que levantaba el viento seco, casi un sudario, envolvía el vehículo y la figura encorvada que de él descendía, tiñendo el aire con un matiz ocre que le raspaba la garganta y le irritaba los ojos ya cansados. Era ella, María, con un vestido arrugado que se aferraba a su silueta, turbada por la tensión, su rostro enmarcado por cabellos sueltos que el viaje había desordenado, y en sus ojos, aunque fijos en la tierra batida, Elías percibía la punzada de una humillación profunda, una herida abierta que latía al compás de la condena tácita de la comunidad. El olor a sudor rancio, a ganado y a madera podrida, tan familiar en sus ropas raídas, ahora se mezclaba con un perfume tenue de lavanda desvanecida que emanaba de María, una contradicción sutil que acentuaba la crudeza de la escena. El crujido lejano del molino de viento, antes un eco solitario de su propia existencia, parecía ahora gemir al unísono con el escarnio invisible que se cernía sobre ellos, un juicio silencioso y brutal. La luz de la mañana, aunque prometía un nuevo día, solo revelaba con mayor crueldad la vergüenza grabada en cada línea del cuerpo de la mujer. Un mensaje claro de descarte, de demasiado vieja para ser considerada un bien valioso, una mercancía devuelta por defectuosa, cuyo valor había sido públicamente denegado sin piedad, ni consideración alguna por su dignidad. Un torbellino de emociones contradictorias se desató en el pecho de Elías. La vergüenza ajena que le quemaba las mejillas, la furia silenciosa por la injusticia de la situación y un impulso primitivo casi oscuro de posesión que le apretaba las entrañas, buscando imponerse sobre su habitual pasividad. La palabra «vieja» resonaba en su mente, un eco amargo que se superponía a sus propias pérdidas, a un luto que había cargado en silencio durante años y a la culpa por la inacción que había marcado su existencia, una carga pesada que lo había moldeado. Miró las manos callosas de María, cruzadas sobre sí mismas en un gesto de resignación, y leyó en ellas, y en el temblor casi imperceptible de sus labios, no solo la deshonra de ser rechazada, sino también la sombra de un secreto más denso, un fardo inconfesable que iba más allá de la edad o el decoro social, algo que apenas se atrevía a nombrar. El miedo al juicio de los vecinos, a sus susurros de malicia, pugnaba con una necesidad más profunda de desafiar aquella cruel sentencia, de ofrecer refugio a una mujer cuyo valor había sido públicamente negado por un mundo que no comprendía la verdadera esencia de la fortaleza. El aire pesado, cargado con el olor acre de la tierra seca y la promesa inminente de tormenta, vibraba con la tensión no dicha. «Sé mía», murmuró Elías, la voz áspera como la arena que se pegaba a sus botas, una mezcla indescifrable de orden y súplica que sellaba un destino incierto, una promesa inquietante que se extendería como la tierra reseca alrededor de su cabaña, un pacto sombrío entre ellos y el vasto silencio del viejo oeste. María, con el aliento contenido en los pulmones por el peso de la humillación, apenas si osó levantar la mirada de la tierra reseca que se extendía bajo sus pies, sus ojos, velados por el cansancio y una tristeza abismal, fugazmente se encontraron con los de Elías, en un destello que fue tanto súplica como desafío silencioso. El aire ya denso con el vaho metálico del polvo levantado por el viento y el rancio olor a ganado, se cargó aún más con la intensidad de aquel intercambio no verbal, una comunicación que trascendía las palabras y se anclaba en la misma fibra de sus almas desoladas. Su cuerpo, aunque encorvado por el largo viaje y la carga invisible de un secreto inconfesable, se irguió casi imperceptiblemente ante la cruda posesividad de la voz de Elías, una mezcla extraña de orden y un deseo que ella no podía aún descifrar, pero que reverberó en lo más profundo de su ser como un eco de una posibilidad negada. El eco de la palabra «vieja» martillaba en su mente, la sentencia de un mundo que la había descartado,
Pero en el áspero ofrecimiento de Elías, en su mirada penetrante que parecía querer arrancar de ella hasta el último velo, María percibió una promesa sombría, una aceptación sin condiciones que, aunque inquietante, se sentía como un ancla en medio del naufragio. La quietud de la tarde, rota solo por el crujido lejano del molino de viento y el leve silbido del cierzo entre las tablas de la cabaña, se convirtió en el escenario de una decisión inminente, un punto de inflexión donde el pasado amargo y un futuro incierto colisionaban en un silencio cargado de expectativas. Elías, sintiendo el peso de su propia audacia y la intrincada maraña de emociones que bullían en su pecho, observó cómo una chispa de algo indomable, a pesar de la resignación, encendía los ojos de María, confirmándole que el secreto que ella cargaba era un abismo que desafiaba la simple etiqueta de vieja, y que su propia existencia se entrelazaría ahora con esa sombra. La decisión, que había sido una pulsión visceral, se solidificó en su mente con la fuerza de la misma tierra que lo rodeaba, un desafío rotundo a la estrechez de miras de la comunidad y a la deshonra impuesta por una sociedad cruel. Un sudor frío le corrió por la espalda al sopesar el juicio inminente de los vecinos, susurros cargados de malicia, pero aquel temor fue barrido por una marea más potente de posesión y un extraño sentido del deber que se había arraigado en su interior, un imperativo silencioso de proteger y quizás de reclamar. Con un movimiento apenas perceptible de la cabeza, un gesto que en su cruda elocuencia valía por 1000 palabras, Elías le indicó a María que se acercara, que cruzara el umbral invisible que separaba el camino polvoriento de la relativa seguridad de su rancho, sellando así un pacto tácito, una alianza oscura que se forjaría entre ellos y el vasto y desolado paisaje que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Con un aliento apenas audible, María dio un paso hacia la cabaña, el suelo bajo sus pies crujiendo suavemente, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en los haces de luz colándose por las rendijas de la madera vieja y erosionada, un preludio visual a la penumbra que la engulliría. El olor que la recibió era un tapiz áspero de humedad, leña quemada y el rancio dulzor del tabaco, mezclado con ese persistente aroma a sudor y ganado que ya conocía de Elías, una fragancia que se adhería a todo en aquel lugar como una segunda piel. Sus ojos, ya cansados por el viaje y la humillación, apenas se alzaron para escanear el interior espartano. Una mesa tosca, 2 sillas de madera maciza, una cama estrecha cubierta con una manta deshilachada y las huellas silenciosas de una vida solitaria. El sol, ahora a sus espaldas, proyectaba su sombra alargada por el suelo de tierra apisonada, un espectro silencioso que se extendía hacia Elías, quien permanecía inmóvil en el umbral, su figura enmarcada contra el resplandor cegador del exterior, una silueta imponente y enigmática. Un escalofrío helado, ajeno al calor del día, le recorrió la espalda, una mezcla de alivio incierto y un terror primario ante lo desconocido que se avecinaba, una sensación de que había cruzado una línea no solo geográfica, sino existencial, donde el pasado quedaba atrás, pero el futuro era un lienzo en blanco cargado de presagios. El peso del secreto que llevaba en su vientre, y no solo en el alma, se hizo más denso, palpitante, casi como si el mismo aire polvoriento de la cabaña lo reconociera y lo envolviera en un silencio cómplice. Elías observó cada uno de sus movimientos, cada temblor apenas perceptible en sus manos, la forma en que sus ojos se posaban en los objetos más humildes, buscando quizás un indicio de lo que su vida sería ahora bajo su techo. Una punzada de una emoción extraña, que era mitad triunfo posesivo y mitad una pesada responsabilidad, se anudó en su pecho, un torbellino que lo desorientaba tanto como lo cimentaba en su decisión. El crepitar lejano de un grillo en el campo desolado, el susurro del viento al colarse por las tablas, eran los únicos sonidos que rompían la tensión, que se sentía tan tangible como la madera que los rodeaba, sellando el inicio de esta cohabitación impuesta y aceptada. La quietud entre ellos se llenó de preguntas sin voz, de promesas no formuladas,
y de un entendimiento tácito sobre los límites y las expectativas que ahora los ligaban. Él sabía que había desafiado las convenciones, que había reclamado lo que otros habían desechado, pero en esa transgresión sentía una extraña liberación, un eco de su propia rebelión silenciosa contra un mundo que también lo había despojado. Y mientras María, con una lentitud que denotaba tanto cansancio como una cautelosa aceptación, giraba su cuerpo para adentrarse más en la penumbra de la cabaña, el secreto que ella ocultaba se convirtió en un tercer habitante invisible de ese espacio austero, un espectro que ya se tejía en la trama de sus días por venir, un misterio que era a la vez un fardo y quizás la única conexión real entre sus almas solitarias en la inmensidad del rancho. El crepitar del fogón, un eco solitario en la inmensidad del silencio que había engullido la cabaña, parecía amplificar la tensión. Cada chispa una pequeña explosión en el aire denso y polvoriento que María, con sus movimientos lentos y precavidos, comenzaba a respirar, sus pulmones llenándose del olor a madera vieja, a sudor seco de hombre y a la tierra batida que se colaba por las rendijas. La luz ámbar del atardecer, filtrándose por una ventana diminuta y sucia, dibujaba siluetas alargadas en el suelo de tierra, revelando las motas de polvo danzando en la quietud, testigos mudos de la escena. Elías, de pie junto al umbral, con los hombros anchos apenas relajados, la observaba con una mirada que era un torbellino de emociones contradictorias. El triunfo sombrío de haber reclamado lo que otros descartaron, la punzada de la vergüenza por la pública humillación de ella, y un deseo naciente de proteger algo que se sentía extrañamente propio, incluso si la posesión se mezclaba con una responsabilidad abrumadora. María, sin pronunciar palabra, dejó caer el pequeño atado que llevaba, un bulto raído que contenía los restos de su vida anterior, el gesto apenas audible, el sonido devorado por el peso del pasado. Sus ojos, antes fijos en el suelo, se levantaron por un instante para encontrarse con los de Elías, y en esa brevísima conexión, él vio no solo el reflejo de una resignación profunda, sino también una chispa, de una fuerza inquebrantable, una voluntad que había sobrevivido a la deshonra, y el inconfesable secreto, ahora un espectro más en el rincón más oscuro de la cabaña, se hizo presente, latiendo entre ellos con una intensidad palpable. La noche cayó sobre el rancho, con la brutalidad habitual del desierto, el cielo teñido de un azul oscuro salpicado de estrellas indiferentes, mientras dentro de la cabaña el aire se hacía más espeso con la presencia compartida y la imposición de una nueva existencia. Elías se sentó en su taburete de madera, un chirrido familiar bajo su peso, y encendió su pipa, el olor acre del tabaco mezclándose con la fragancia casi imperceptible a lavanda, marchita que María traía consigo, un vestigio de otra vida, de otro hogar que ahora era solo un recuerdo. Él se permitía mirarla de reojo, observando cómo ella, con una calma que desmentía la vorágine de su regreso, se movía sin prisa, examinando con sus dedos ásperos las pocas ollas y utensilios esparcidos, como si midiera la amplitud de su nuevo encierro o la escasez de lo que ahora le pertenecía. En su mente, el conflicto se agudizaba. La satisfacción de haber quebrado la convención se enfrentaba a la cruda realidad de la compañía no deseada, el fantasma de su propia soledad, rota por una presencia que era a la vez un fardo y una extraña ancla, una oportunidad de redención en medio de su propia ruina. El silencio entre ellos no era cómodo, sino un campo minado de verdades no dichas, y el secreto de María, un peso invisible pero palpable, se erigía como una muralla infranqueable entre sus almas, prometiendo una intimidad forzada que apenas comenzaba a desvelar sus capas más oscuras. Elías, consumido por una mezcla confusa de incomodidad y una posesión velada, observaba a María mientras ella, con movimientos lentos y meditados que parecían medir el pulso del tiempo, recogía una a una las briznas de paja y el polvo acumulado en el rincón más alejado de la cabaña, una tarea sin aparente urgencia que, no obstante, imbuía el espacio con una tenue sensación de orden, ajena a la brusquedad de su llegada. El chirrido del viejo molino,
un lamento constante en el horizonte, se sentía ahora como un eco de sus propios pensamientos revueltos. La decisión de haberla acogido, de haber desafiado el juicio mordaz de la comunidad, se presentaba en su mente como una moneda de dos caras, una de orgullo oscuro y otra de una incertidumbre sofocante. El olor a tierra húmeda y el aroma rancio del tabaco que se aferraba a sus propias ropas se mezclaban con el sutil, casi imperceptible, rastro floral que aún se desprendía del vestido arrugado de María, una fragancia a flores secas que le recordaba la intrusión de lo ajeno en su mundo hermético. Cada crujido de la madera bajo sus pies, cada suspiro del viento que se colaba por las rendijas de la pared, era un recordatorio constante de esa nueva presencia, un eco de la soledad que había sido desterrada, pero reemplazada por un tipo diferente de silencio, uno más denso y cargado con el peso de lo inconfesable, del secreto que María llevaba consigo como una cicatriz invisible pero palpable. La noche se cernía, tiñendo el pequeño ventanuco de un azul profundo, y con ella la cruda realidad de una cohabitación forzada, una extraña unión nacida de la vergüenza y el desafío, comenzaba a solidificarse, a echar raíces en la tierra árida de su existencia compartida. María, con la espalda encorvada por la fatiga y una resignación que parecía hundir sus raíces en un tiempo anterior a su propia memoria, continuó con sus silenciosas tareas, su mirada ocasionalmente desviándose hacia el crepitar moribundo de las brasas en la chimenea, como si buscara en ellas un calor o una respuesta que la cabaña, con su atmósfera cargada, se negaba a ofrecer. Su mutismo no era el de la sumisión, sino la impenetrable fortaleza de quien ha soportado demasiado, un escudo forjado en la adversidad que la protegía tanto del mundo exterior como de la mirada intensa de Elías. Él, a su vez, sentía el persistente tirón de esa enigmática reserva, una punzada de frustración que se mezclaba con una extraña admiración por su inquebrantable compostura. El antiguo deseo de posesión, que había surgido con tanta fuerza al verla humillada, se había transformado, en la quietud de esa noche, en un laberinto de responsabilidad no deseada, de una curiosidad teñida de sombra por el secreto que adivinaba en sus ojos apagados, y una culpa latente por la propia pasividad que lo había llevado a esta encrucijada. El viento, portador de arena fina, y el lejano aullido de un coyote hambriento, soplaba con una insistencia melancólica, peinando la hierba seca que rodeaba la cabaña, mientras la luna creciente, un delgado anzuelo plateado en la oscuridad del cielo, arrojaba sombras alargadas que danzaban sobre las paredes de madera, haciendo que cada objeto pareciera adquirir una vida propia, un eco de los pensamientos no dichos que flotaban entre ambos, sellando su destino bajo el velo de un pacto silencioso, profundo y aterrador que apenas había comenzado a desentrañarse. El sol se alzaba con una furia silenciosa sobre la cabaña, tiñendo el polvo del aire de un oro rojizo que se filtraba por las rendijas de la madera carcomida, mientras el aroma áspero del cedro y el metal oxidado impregnaba cada rincón del espacio reducido. Elías se había levantado antes del alba, su cuerpo habituado al rigor de los días sin tregua, pero esa mañana el peso de la almohada parecía más denso, y el café recién molido, a pesar de su acidez habitual, resultaba aún más amargo, dejando un regusto persistente de inquietud en su paladar. Observaba a María moverse con una gracia casi imperceptible por la estancia, sus manos callosas y sabias, realizando las tareas domésticas con una eficiencia que hablaba de una vida entera de trabajo, de una resiliencia forjada en la adversidad. No había intercambio de palabras, solo el sonido rítmico de la leña al romperse bajo el hacha, el suave murmullo del agua al hervir en la olla de hierro, el chirrido melancólico de los muebles viejos bajo sus movimientos discretos y calculados. Elías sentía la atmósfera cargada con el peso de lo no dicho, la promesa silenciosa de un fardo compartido que lo oprimía con cada aliento, una presión constante en su pecho que se mezclaba con el polvo fino que se aferraba a su garganta. La frustración crecía en su interior, una picazón constante ante la barrera impenetrable que ella mantenía,
incluso en la intimidad forzada de la cabaña, un muro invisible que lo mantenía a distancia. El antiguo deseo de posesión se había transmutado en una especie de jaula, sutil e invisible, donde él era tanto el carcelero como el prisionero, encadenado a una responsabilidad que no había buscado, a un enigma que lo devoraba lentamente desde las profundidades de su ser. El aroma de la tierra seca, del orégano salvaje y del incienso vegetal se colaba por la ventana rota, mezclándose con el olor a humo de la chimenea y la fragancia sutil de la piel de ella, una esencia que ahora lo envolvía por completo, haciéndole sentir la presencia de María no solo como una figura en la habitación, sino como una extensión ineludible de su propio destino, una sombra persistente que desafiaba su soledad impuesta y que lo obligaba, con cada día que pasaba, a confrontar las grietas profundas de su propia alma desolada, el eco de los abandonos pasados, resonando con la fuerza de una melodía inacabada. María, por su parte, se movía como una entidad etérea, sus ojos, rara vez levantados, reflejando una calma estoica que Elías encontraba al mismo tiempo fascinante y exasperante, una dualidad que lo mantenía perpetuamente en vilo. No había en ella vestigio de rebeldía abierta, de desafío explícito, sino una aceptación profunda, casi fatalista, de su condición, lo que hacía su presencia aún más inquietante, como una calma tensa antes de la tormenta. Él imaginaba el peso invisible de su secreto, una carga más pesada que los años o el cansancio que ya marcaban su cuerpo, y sentía cómo ese misterio latente se infiltraba en cada rincón de la cabaña, haciéndola suya, un testigo mudo de su nueva y extraña existencia compartida. El temor al juicio de los vecinos, a la chismografía incisiva que sin duda ya circulaba por los caminos polvorientos, persistía como una brasa ardiente bajo las cenizas de su mente. Pero ahora, un miedo más profundo se arraigaba en Elías, el miedo a la verdad cruda y desconocida que María ocultaba, y a la forma en que esa verdad podría desgarrar el frágil tejido de su propia vida, ya de por sí remendada con hilos de pérdida y desengaño. La posesión que había sentido inicialmente se había retorcido en una atadura compleja, una promesa implícita de protección mezclada con una incomprensión dolorosa, un lazo que lo unía a ella más allá de las palabras, más allá de la razón, más allá de cualquier lógica que pudiera comprender. Afuera, el sol avanzaba implacable, horneando la tierra hasta que crujía bajo las botas de los pocos transeúntes, y el viento, cargado con el lamento lejano del desierto, silbaba entre los tablones de la cabaña, creando una sinfonía desoladora que encapsulaba la dura realidad de su forzada unión, un destino que se tejía día a día bajo el cielo inmenso y absolutamente indiferente del viejo oeste, sellando sus almas a una dependencia mutua que apenas comenzaba a revelarse en su brutal y compleja interconexión. La rutina se había anudado alrededor de sus vidas con la tenacidad del nudo de un ahorcado, una danza silenciosa donde Elías, en las mañanas teñidas de un anaranjado implacable, observaba a María moverse por la cabaña, sus manos, antaño delicadas, ahora endurecidas por las faenas básicas, recogiendo la leña o amasando el pan con una calma que lo desquiciaba, una ausencia de queja o emoción visible, que era un muro más alto que cualquier cerca de espinos. Él sentía cómo la arena del tiempo, que antes se escurría en un goteo solitario, ahora lo arrastraba con una corriente pesada, cargada de su propia culpa y de la silenciosa expectativa de ella, un peso que transformaba su inicial y oscura posesión en una obligación muda, en una sombra pegada a su piel que olía a sudor, a madera vieja y a la tierra seca que se colaba por cada grieta de la existencia. Los sonidos cotidianos, el crujido de la tabla del suelo bajo sus botas, el silbido del viento por la chimenea o el lamento lejano de un coyote, no hacían sino acentuar el profundo abismo de sus silencios compartidos, un vacío donde las preguntas de Elías se ahogaban antes de ser formuladas, chocando contra la fortaleza inexpugnable de María, mientras su propia alma, ya tan erosionada por el desengaño, comenzaba a sentir el goteo constante de un temor nuevo, el miedo a la verdad
que se ocultaba tras los ojos de ella, una verdad tan densa y palpable como el calor del mediodía que se filtraba sin piedad por la ventana de la cabaña. Las tardes se extendían bajo un cielo vasto e indiferente, y la luz que se inclinaba al poniente lanzaba sombras alargadas y distorsionadas, figuras fantasmales que danzaban sobre las paredes de troncos, reflejando el laberinto de pensamientos que Elías no podía articular. Él se sentaba en el porche, la escopeta apoyada en sus rodillas, la mirada perdida en el horizonte ocre, sintiendo el aroma del tabaco rancio mezclado con el hedor de su propia incertidumbre, mientras María, dentro de la cabaña, se convertía en una silueta inmóvil, tejiendo o remendando, su presencia una constante que no ofrecía consuelo, sino una inquietante promesa de revelación inminente. La soledad, antes un manto familiar, ahora se había infestado de una nueva clase de aislamiento, el de dos almas que convivían bajo el mismo techo, pero separadas por un secreto denso y opresivo, un conocimiento velado que se adhería a cada objeto de la cabaña, a cada resquicio de aire, un fardo que ella llevaba con una dignidad estoica y que él, sin saber su forma o peso exacto, sentía crecer en su propio espíritu, aplastándolo bajo la carga de una responsabilidad que iba más allá de un juramento, más allá de la razón, en el corazón de la desolación del viejo oeste. Elías sentía que la cabaña, antes su refugio, ahora era una jaula impregnada del silencio opresivo de María, donde el sol, inclemente, seguía su ciclo inmutable, pero para él los días se fundían en una monotonía pesada. Cada atardecer tiñendo el horizonte de una promesa de revelación que nunca llegaba, solo para ser reemplazada por la oscuridad cargada de preguntas sin respuesta. Su deseo inicial de posesión, una mezcla cruda de rabia y necesidad, se había disuelto en una amarga conjunción de obligación y una creciente aprensión. La figura silenciosa de María, siempre presente pero distante, se había transformado en un monumento a lo desconocido, a ese fardo inmaterial que ella cargaba con estoica dignidad y que ahora inexorablemente él también sentía como suyo, un peso que oprimía su pecho. Elías se encontraba cada vez más en la periferia de su propia vida, observando su existencia deshilacharse bajo el peso de un secreto que lo consumía, un veneno lento que le robaba el sueño y la paz, mientras el viento levantaba remolinos de polvo seco que parecían susurrar viejas maldiciones en torno a la cabaña, y el crujido de la madera bajo la tensión del calor diurno y el frío nocturno resonaba como el latido de un corazón aterrado en la inmensidad desolada del campo. La textura del aire mismo se sentía espesa, cargada de una espera prolongada, y él, aferrado a su rutina de labores manuales como a un ancla, sentía la arena de los días escurrirse entre sus dedos, un recordatorio constante de que el tiempo avanzaba, pero su alma permanecía estancada en un pantano de incertidumbre, viendo en los ojos opacos de ella el reflejo de una herida que no cicatrizaba y que de alguna forma ahora era también la suya. En las raras ocasiones en que sus miradas se cruzaban de manera inadvertida, un escalofrío incomprensible recorría a Elías, no por el miedo a ella, sino por el abismo de sombras que percibía en su mirada, un pozo insondable, donde su propia existencia parecía desvanecerse en la nada. Se sentía acechado por fantasmas que no podía nombrar, la verdad de María cerniéndose como una tormenta silenciosa, la cual, a pesar de no manifestarse en palabras, saturaba el ambiente con una electricidad palpable, un presagio ominoso que le recordaba la precariedad de su control sobre su propio destino y sobre ella, la mujer que había jurado proteger. El polvo, que se levantaba con cada brisa y se colaba por las rendijas de la cabaña, ya no era solo un elemento ineludible del paisaje, sino una metáfora palpable de lo que la vida le iba quitando, no a grano, dejándolo cada vez más expuesto y vulnerable a la intemperie del alma. Elías, quien una vez creyó dominar el silencio y la tierra con su sola voluntad, ahora se encontraba prisionero de un misterio que no podía desentrañar. Sus manos toscas, acostumbradas al trabajo duro y a la posesión tangible, se sentían inútiles y vacías
ante la impenetrabilidad de su compañera. La soledad se había transformado en un eco amplificado de su propia ansiedad, y el vasto horizonte, antes promesa de libertad, ahora se estiraba como una manta asfixiante sobre un futuro incierto, donde el chirrido incesante de los grillos en la noche parecía una burla cruel a la quietud forzada de sus almas, mientras el olor a heno seco y a tierra mojada por el rocío mañanero se mezclaba con el hedor acre de un temor que empezaba a corroerle las entrañas. Elías se debatía en un mar de inquietudes que la presencia silenciosa de María había avivado, transformando la paz opresiva de su cabaña en un horno de ansiedad palpable. El hedor a sudor viejo, a polvo milenario y a la madera carcomida por el tiempo, que antes formaban el familiar bouquet de su existencia, ahora se mezclaban con el sutil y persistente aroma de un temor desconocido, un efluvio que se pegaba a su piel, como la humedad pegajosa de la temporada de lluvias. La vastedad del desierto, que en 1900 otro tiempo le ofrecía una sensación de libertad ilimitada y la promesa de un horizonte siempre nuevo, ahora se cerraba sobre él como las paredes de una celda invisible. Cada ráfaga de viento un suspiro condenatorio, cada crujido de la estructura de la cabaña, un recordatorio de la fragilidad de su control sobre su propia vida y el destino que él mismo había invitado bajo su techo. Sus manos, antes firmes y seguras en las riendas o el arado, temblaban ligeramente al llenar su vaso de agua. Un temblor casi imperceptible que delataba la erosión de su calma interior. Una grieta abierta por el silencio de María y el peso inconfesable de lo que ella cargaba, un fardo que se había convertido en el suyo propio, envolviéndolo en una penumbra que ni el sol más brillante del mediodía lograba disipar, dejándolo a merced de sus propias elucubraciones y de un futuro incierto que se estiraba ante él como un camino de espinas. La atmósfera en la modesta morada se había vuelto casi tangible, densa, saturada por la tensión no dicha y el olor a tierra seca que se colaba por las rendijas, mezclándose con el rancio aroma de la espera. Elías, acostumbrado a la crudeza de la vida y a enfrentar cara a cara los desafíos del viejo oeste, se sentía ahora desarmado ante la impenetrable calma de María, una quietud que a menudo confundía con resignación, pero que en sus momentos de mayor lucidez le parecía más bien un bastión inexpugnable, ocultando verdades que él temía más que a cualquier forajido o tormenta de arena. Los largos anocheceres, antes momentos de introspección y un bienvenido respiro, se habían transformado en un calvario de sombras danzantes que se extendían y contraían con el parpadeo incierto de la vela, proyectando sobre las paredes ásperas no solo las siluetas de ambos, sino también los contornos de sus secretos y temores más profundos, agrandándolos hasta convertirlos en monstruos amorfos que acechaban en cada esquina de su conciencia. El distante y lúgubre lamento de los coyotes que usualmente acunaba su sueño, ahora perforaba la quietud como una advertencia funesta, un presagio de que el delicado equilibrio de su existencia estaba a punto de desmoronarse, y él, el hombre de hierro, se encontraba atado por hilos invisibles a un destino que no controlaba, un prisionero de su propia elección y de la verdad silente de la mujer a la que había ofrecido un refugio temporal, pero a la que, sin saberlo, había entregado también la llave de su propia alma. Elías, consumido por una fiebre silenciosa que le quemaba las entrañas, sentía cómo cada fibra de su ser se tensaba hasta el punto de la ruptura. Sus noches se volvían eternos laberintos de insomnio, donde las sombras de la cabaña, antes familiares, ahora danzaban con malicia, adoptando las formas grotescas de sus miedos más recónditos. El chirrido incesante de la oxidada veleta en el techo, que el viento nocturno hacía sonar como un quejido agónico, se incrustaba en su mente, amplificando el torbellino de preguntas sin respuesta que lo asfixiaban, la mayoría relacionadas con el impenetrable mutismo de María y el peso inexpresable que cargaba en su mirada opaca. Una tarde, el sol abrasador, que usualmente le ofrecía un consuelo amargo en su soledad, se convirtió en un ojo acusador en el cielo polvoriento, observándolo mientras él, de pie frente a María,
cuya espalda se ofrecía rígida e inamovible, mientras preparaba el magro alimento, sintió un impulso primario y salvaje de sacudirla, de obligarla a desenterrar las verdades que parecían momificadas bajo capas de vergüenza y dolor, para así liberar a ambos de esa telaraña invisible pero férrea que los ataba a un destino incierto. La desesperación se mezclaba con una rabia sorda, un reconocimiento sombrío de que, sin importar lo que ella ocultara, ya no había vuelta atrás. La elección de ofrecerle refugio había sellado algo más profundo que un mero acuerdo. Había desatado una posesión que ahora le exigía el alma a cada respiro. El último aliento de aquel día interminable, mientras el crepúsculo teñía el horizonte de púrpura y el silencio del desierto se hizo más denso y absoluto, Elías sintió que la lucha interna por fin alcanzaba su epílogo, no con una explosión de revelaciones o un grito catártico, sino con una rendición profunda y casi espiritual. Observó a María, sentada junto al fuego que chisporroteaba con la misma quietud que la definía, sus manos, ahora entrelazadas y firmes, revelando una fortaleza callada que él, en su desesperación, había tardado tanto en reconocer, y comprendió que el secreto que ella guardaba, lejos de ser una carga que los separaría, era en realidad el cemento que los uniría para siempre, una verdad no dicha que se había fusionado con el aire mismo que respiraban. El eco de vieja, de desechada, se disolvió en el vasto silencio, reemplazado por la resonancia de una aceptación sombría, pero inquebrantable. Sus destinos ya no eran dos caminos paralelos que se cruzaban por accidente, sino un único sendero intrincado que se adentraba en la inmensidad desolada, una promesa inquietante de posesión y oscuridad que se había cumplido, sellando su pacto en el desierto, bajo la mirada impasible de un cielo estrellado que los contemplaba, testigos mudos de un amor nacido del abandono y la culpa, un amor para siempre condenado a la penumbra de lo inconfesable.